¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Cómo va ¿Qué todo? tal, Jordi? Pues muy bien. Por fin ya de vacaciones, recién llegado prácticamente de Nueva York, como te he comentado, y nada, pasando aquí unos días de descanso que ya tocaba. Ya tocaba descanso. Llevas ahí mucho. Sí. Llevas un nivel de trabajo enorme, enorme, enorme. Bueno, mi Eh, media de días fuera de eh, casa al año son aproximadamente entre 100 y 120. ¿Cómo? Perdón, ¿cuánto? Entre 100 y 120. Esta siendo mi media de días fuera de casa, anualmente. ¿120 días fuera de casa te has pasado este año? Sí. ¡Ostras! Y el anterior igual. Y este que viene ¡Ostras! se avecina igual. ¡Ostras! Estás en. No sé. Mira que yo tengo algunos familiares que por razones de que tienen un puesto pues de mucho nivel, les tocan 4 o 5 viajes al extranjero al año, ¿no? De esos de 2 semanas. Claro, pero 5 o 4 o 5 viajes al final no dejan de ser 2 semanas, pues 2 meses. Pero estar uno de cada 3 días son 4 meses. Es una brutalidad, me parece una brutalidad. De hecho, mis familiares lo que me comentan es, cuando tienes 28 o 29 años, estás soltero, está bien. Cuando te vas haciendo mayor, cada vez te hace menos gracia, ¿no? No, Me no, no, comentan. no hace, la gente piensa que es muy divertido irte de Sí. hoteles y tal, o a otros sitios, pero en absoluto es, acabas destrozado. O sea, sobre todo el tema de los aeropuertos y los Los enlaces aeropuertos, y sí. perder tiempo en los aeropuertos, eso en fin. Pero bueno, es lo que toca, es Es lo lo que que hay. toca. Y luego yo es que, claro, me tuve una época que tuve que viajar mucho también. eh, el, el tiempo perdido en los aeropuertos, ya no es el estar en el aeropuerto, es el tiempo perdido en los aeropuertos, lo mal que vas comiendo cuando vas moviéndote tanto, me toca mucho las narices eso, pero La bueno. pasta que te deja en los aeropuertos, porque en un También, aeropuerto solamente se puede gastar dinero, no haces otra cosa. sí, O sea, sí, no, pero también tiene su compensación en el sentido de que conoces a mucha gente, claro. estás participando en eventos muy interesantes y aprendes mucho, porque todo se aprende, ¿sabes? Hace mucho contacto, en fin, tiene su parte, pero sí, es cierto que es cansado, o sea, es cansado. Bueno, chicos, hoy vamos, como he dicho, a hacer una valoración del año 2023, de la guerra de Ucrania, de qué va a ocurrir en 2024. Vamos a hablar también posteriormente de la segunda parte de la guerra de Gaza. Colocaremos algunos mapas porque hay que decir que ha avanzado mucho. Hay negociaciones entre Israel y Hamas con intermediarios. Creo que es Egipto, es uno de los países que está haciendo intermediario para ver si hay otra tregua. Los israelíes por ahora no quieren aceptar la tregua porque la tregua, según las exigencias de Hamas, es que, bueno, representaría que tendrían que salir las tropas, primero las tropas israelíes de Gaza, y no están por la labor, ni mucho menos, como es lógico, ya en la situación en la que están. Pero vamos a empezar por el principio, Lucas. Esto es el mapa de Ucrania a 28 de diciembre del año 2023, es decir, hoy, hoy. ¿Y por qué coloco el mapa? Coloco el mapa porque, a pesar de haber visto una ofensiva rusa en invierno, os acordaréis, Bakhmut, una ofensiva ucraniana en verano hasta principios de otoño, y una ofensiva en estos momentos rusa desde otoño hasta el inicio del invierno, hay que decir que el balance, Lucas, de terreno cambiado de manos es cercano a cero. O sea, este mapa, si yo lo coloco así y os coloco al lado el de 2022, 28 de diciembre de 2022, no podríais, yo creo que no veríais ninguna diferencia. Tendríais Es que. que, Jordi, es lo que te iba a comentar, si hubiéramos hecho un ejercicio, es que como esto ha sido un poco improvisado, de coger el mapa a 28 de diciembre del año pasado y superponerlo sobre este, con diferentes colores, la variación sería entre mínima y nada. Ya te digo yo que es del 0,01% de variación. 0,01%. Si te parece, vamos, me gustaría preguntarte, me gustaría preguntarte, luego, luego haremos la valoración de todo lo que ha representado 2023.
Pero en estos momentos, después de todo lo que ha ocurrido en este último año, ¿cuál es tu opinión del estado de la guerra de Ucrania? Pues mi opinión sobre el estado de guerra, y salta a la vista por lo que acabamos de comentar, es un estado de absoluto bloqueo por ambas partes. Es decir, hay una cosa que, claro, lo que hemos comentado antes de superponer ambos mapas, eso sería muy aséptico y veríamos, como tú has dicho, que no se ha movido nada. Pero ahora la pregunta que viene detrás es, ¿y a qué coste no se ha movido nada? O sea, ¿qué se ha invertido material y humanamente para no conseguir nada significativo por ninguno de los dos bandos? Es que piénsalo, ¿cuánta gente ha muerto en este año entre ambos bandos? ¿50.000? ¿60.000 hombres? ¿70.000? No sé, que no conocemos la cifra. Hablo de ambos bandos. ¿Qué han perdido? Un montón de material que no deja de ser al final pérdida económica y pérdida de todo. ¿Para qué? ¿Para qué? Y al final tenemos ambos bandos construyendo posiciones defensivas en muchos de los puntos, aferrándose al terreno y conscientes, porque son conscientes los dos, de que no pueden llevar a cabo operaciones ofensivas de nivel o de entidad suficiente como para que sean algo reseñable. Podrán avanzar o pueden llevar a cabo una ofensiva que avancen unos pocos kilómetros, que tomen un pueblo, en el caso de Rusia que a lo mejor tome Advivka, en el caso de Ucrania que a lo mejor penetre un poco más en la zona de Rautine, por decir algo, ¿vale? O que avance un poco más en esa margen del Dnieper, que podemos comentar algo ahora después un poco lo que está pasando, pero realmente son conscientes de que no pueden mucho más. Por lo tanto, y estamos viendo además que esto ya no es un tema de, como tantas veces se ha discutido, tanta polémica que ha generado, de tener más material de un tipo o de otro, porque ambos, después de tanto tiempo de guerra, están aprendiendo, se están adaptando y es muy difícil encontrar algo que desequilibre. Perdón que te interrumpa, que te interrumpa, porque además esta es una de las cuestiones que quería comentarte luego, pero ya que lo comentas, tengo que planteártelo. Durante este año y especialmente durante las últimas semanas, se ha hablado de la enorme falta de material que tiene Ucrania, de cómo se le está cortando la ayuda. Sin embargo, hay especialistas que dicen, sí, evidentemente, más material, pues mejor, cuanto más mejor, pero no es una cuestión de material, no es una cuestión de que haya, no sé, de que lleguen mañana los F-16. Eso no va a cambiar la situación. ¿Tú consideras que eso es cierto? ¿Tú consideras que no es una cuestión de que haya, por ejemplo, mejores bocas y más artilleras? ¿O sí? ¿Es una cuestión de que haya ya F-16 o no? ¿Es una cuestión de que haya Atacams y Taurus en todas las versiones o no? Mm, ¿Es una cuestión de más material o es una cuestión de que la dronería, la detección temprana ha dificultado el conflicto y ha colocado la guerra en estos momentos en una situación similar? Ya sé que se ha hecho mucho la comparación con la Primera Guerra Mundial, de la imposibilidad de los avances. ¿Estamos en una cuestión simplemente de que ha evolucionado la guerra y especialmente por el uso de drones y satélites hasta el punto de que más material no va a representar tan fácilmente como se cree cambios en el conflicto? ¿O más material sí que representaría que Ucrania pudiera romper las líneas? Es que Jordi, como muchas veces hemos comentado, no es solo una cuestión de material. O sea, la guerra es una suma de factores, es una suma de capacidades. El tener un material bueno, de calidad y en abundancia, evidentemente es un factor que te pone por encima de tu enemigo. Pero tienes que tener material, tienes que tener una doctrina de empleo de ese material, tienes que tener personal capacitado para manejarlo, personal para reponer el personal que caiga, un soporte industrial y económico detrás que sea capaz de reponer las pérdidas y reponer las municiones y todo lo que va a necesitar, toda la logística que necesitas, y un entramado incluso socioeconómico que soporte el peso de la guerra en ambos bandos. Entonces, por mucho material que metas en un lado o en otro, si no tienes el resto de factores, da igual. ¿eh? Eh, Quiero recordar aquí ahora que comentas el tema de los F-16 y demás, que hace un año, además está grabado, se puede ver en cualquiera de los vídeos, que la web que tengo están todos recogidos.
recuerda que cuando hablamos de lo que se le iba a suministrar a Ucrania, que si carros sí, carros no, que si esto, que si lo otro, yo comenté en su momento, lo que más necesita, más, creo que fue en esta época, lo que más necesita Ucrania, o con lo que más se le puede ayudar es con defensa aérea, porque eso ayudará a proteger la infraestructura crítica que está Rusia bombardeando, como está empezando a hacer ahora en invierno, en las ciudades, y encima además evitará los ataques de los drones y de la poca aviación que usa Rusia. Y después también comenté el tema de artillería, y artillería con más alcance, artillería y munición. Esta semana ha quedado claramente la ventaja de disponer de esa artillería antiaérea o esa defensa aérea, porque en una semana, en cuanto se ha aumentado el número de Patriot y se han desplegado más al frente, pues han echado abajo tres Su-34 y han denegado la zona, han denegado el espacio aéreo a los rusos, que estaban constantemente bombardeando, sobre todo la margen izquierda del río. ¿Vale? Entonces, ya digo, no solo es la cantidad de material, sino es el tipo de material, el tener la doctrina de empleo, personal adiestrado, miento, sí, adiestrado para manejarlo, ¿vale? Instruido para manejarlo y adiestrado a nivel de unidad, y después un soporte socioeconómico que aguante todo eso. ¿Qué le pasa a Ucrania? Pues que también es normal. Pilla ahora, a final de año, todos los países están con el tema de cierre de presupuestos, se ha metido por medio el tema de la guerra de Gaza y el envío de material, sobre todo de munición, ha decaído bastante. Y es lo que están, digamos, sufriendo Ucrania ahora mismo, que se ha visto en varios Porque medios además hemos directamente visto, con... perdón, claramente, se ve claramente en las curvas de envíos que noviembre fue uno de los peores meses de recepción de material para Ucrania. Hay que decir que, bueno, la contraofensiva ya había acabado, probablemente había acabado en algún punto de septiembre. En octubre o había culminado en algún punto de septiembre. En octubre los rusos ya habían iniciado su ofensiva para tomar Marinka y Azivka. Marinka ha caído. Azivka, aquí tenemos el mapa. Las pérdidas rusas están siendo monstruosas. Monstruosas. Entonces tú comentas que es una cuestión de material, sí, pero también de muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué otras cosas, aparte de material, necesita Ucrania? Si tú fueras el jefe del Estado Mayor ucraniano, ¿qué te gustaría tener? ¿Formación, más personal? Pues para empezar, en personal instruido. Es decir, aquí hablamos mucho de las pérdidas rusas, pero no se habla mucho, no queremos hablar de las pérdidas ucranianas. Y Ucrania ha perdido gran parte de sus cuadros de mando adiestrados. Es normal, llevan 3 años de guerra, prácticamente. Por lo tanto, o entramos en el tercer año de guerra. Por lo tanto, han perdido un montón de gente adiestrada, gente con capacidades, los han ido perdiendo. Tienen gente que a su vez está aprendiendo mucho. El problema es que el que tienes enfrente también aprende. Entonces, yo evidentemente ¿qué querría? Pues mucho más material y quizás ser capaz de desarrollar material propio para que no se me coarte en el uso del material que tengo, porque en Ucrania tiene material que no puede usar más allá de la frontera con Rusia. No olvidemos eso. Los famosos Skal EG o los Storm Shadow o los pocos Atacams, aunque sea con munición de racimo que tiene, no puede emplearlos más allá de la frontera con Rusia. Y eso sería fundamental, ser capaz o tener capacidad de atacar en profundidad la logística rusa, que es lo que sostiene todo lo que tiene en Ucrania. Esas manos las tiene atadas a Ucrania porque no se les permite por miedo a una escalada. Entonces, eso digamos lo principal que querría yo. Eh, y no depender de otros. El gran Y, problema de y Ucrania, Atacams, perdón, Atacams que tuvieran una cabeza no de racimo, sino una cabeza destructora, penetrante. Hay diferentes, creo que hay 5 tipos de cabezas de los Atacams. Atacams y Taurus podrían tener una labor interesante para Ucrania. por supuesto que sí, y por supuesto que ayudarían y serían de gran ayuda. Pero repito lo que tantas veces hemos comentado aquí, igual que los F-16, ni los Atacams con esas cabezas, ni los Taurus, ni los F-16 van a ser un game changer, porque no lo van a ser. Es una combinación de factores. Y aquí hemos entrado en una dinámica que pensamos o se cree que en esta situación Rusia va a colapsar. Y Rusia está muy lejos de colapsar. Creo que pensar que Rusia va a colapsar es no conocer a Rusia. No, a ver, yo esto ya lo comenté. Lo comenté y hay gente que, en fin, en fin, era absurdo, ¿no?
Yo ya comenté que no tenía pinta de estar a punto de colapsar el frente de Zaporozhye, especialmente cuando los rusos ya estaban amagando hacer lo que estaban haciendo en Avdiivka. No tenía ningún... Y de hecho, ahora corre peligro Ucrania de volver a perder Robotine, que ya veremos porque están avanzando los rusos en el único pueblo que tomaron en la contraofensiva, pero bueno. Yo estoy de acuerdo contigo que el colapso por ahora del ejército ruso no, en fin, más allá de, no sé, más allá de opiniones que yo desde luego no comparto, yo personalmente no lo veo cerca. Pero me gustaría preguntarte, hemos visto tres ofensivas este año, la ofensiva las que he comentado anteriormente, la de Bakhmut de Rusia de primavera, la ucraniana de verano, especialmente en tres zonas, en Robotine, en el eje de Velika Novosilka y en Bakhmut, y la ofensiva ahora en Avdiivka y en Marinka de Ucrania. Sin embargo, las tres, en mi opinión, las dos rusas y la ucraniana, han fracasado claramente. ¿Tú qué explicación militar le das a que las dos ofensivas rusas y la ofensiva ucraniana, porque yo me acuerdo de, bueno, previsiones de todo tipo, ¿no? De gente diciendo en la ofensiva rusa, en Bakhmut, la primera, la de primavera, que iban a tomar todo el Donbass, ¿no? Que me pareció una cosa, en fin. Y luego aquellos que, bueno, ya lo vimos prácticamente en la ofensiva ucraniana, que empezó muy mal, empezó muy mal la ofensiva, y luego solo han podido avanzar 10-12 kilómetros. Nadie sabía lo que iba a ocurrir, pero claramente, y bueno, esto lo dice hasta Konstantin, que es ex militar ucraniano, lo dice que ha sido un fracaso y que cualquiera que intente vender la moto que no lo es, pues bueno, hay propagandistas de todo tipo de... ¿Tú cómo te explicas que las tres ofensivas han sido un fracaso? ¿Por qué tanto Rusia como Ucrania no pueden avanzar? Pues mira, para empezar, yo lo que diría es que en las tres ofensivas hay una característica común, tanto de un bando como de otro, y es que se han vendido unas expectativas que eran totalmente irreales por parte de Rusia en sus ofensivas y por parte de Ucrania en las suyas. Seguramente expectativas creadas por gente ajena a los que estaban metidos en el fregado. Gente que pensaba que vendían que se iba a llegar al Mar Negro en 3 semanas. Gente que vendía por el lado ruso que se iba a tomar Bakhmut en 2 días y que iban a llegar, vamos, hasta la cocina. Acuérdate cuando veíamos el tema de Bakhmut y demás, que dibujaba esos tres posibles arcos de hasta dónde podría ir a Rusia, y yo comentaba siempre al primero y con suerte. ¿Sabes? Después, Yo me acuerdo que al final se cumplió lo que ibas a decir, vamos, lo que dijiste, en fin, es que... Y lo mismo en fin, lo mismo la gente que dijo, bueno, Bakhmut podía caer o no caer, al final acabó cayendo. Eh, pero bueno, yo creo que las expectativas de todas las ofensivas, de las tres, han sido un fracaso, claramente. Han sido las tres un pero fracaso. esa expectativa, Y, Jordi, y yo me creo que están acuerdo creadas desde de fuera, ¿eh? gente literalmente diciendo en la ofensiva ucraniana, que los rusos estaban a punto de colapsar todo el frente y que iban a llegar al mar de Azov los ucranianos. En fin, perdón. No, no. Después, lo que sucedió en esa ofensiva ucraniana era lo esperable. Si tú te enfrentas a un enemigo que lleva un año y pico fortificándose en un punto, pues pasa lo que les pasó a los ucranianos. Que de hecho también es cierto que los primeros intentos, la táctica que emplearon no era la más adecuada. Cuando se dieron cuenta, lo vieron, la cambiaron y empezaron a tener más éxito, empezaron a penetrar. Pero claro, ese cambio de táctica conllevaba más lentitud, una progresión mucho más lenta, mucho más metódica, y lo que ha impedido que progresen como pensamos que iban a progresar con esas fuerzas mecanizadas y corazadas. Aquí entra también en juego lo que tú has comentado antes. Hay un factor que sí que ha sido un game changer a nivel de esta guerra y a nivel de conflictos posteriores, que es el tema de los drones, la dronería. Eso es un tema aparte y que supone un antes y un después. Y aquí al principio de la guerra, y sobre todo durante el primer año y medio, Ucrania ha llevado a la delantera, y se pusieron a la cabeza en el empleo de drones de una forma muy imaginativa y muy eficaz, pero Rusia
que no son tontos, han ido aprendiendo. Y han aprendido a hacer un mismo uso de esos drones y ahora tenemos que la cosa se ha equilibrado muchísimo. Y ese es el gran problema. Eso es el problema por el cual le cuesta tanto avanzar a unos y a otros. ¿Y cómo explicas que los rusos manden oleadas? ¿Cuál es el sentido militar de mandar oleadas y oleadas de material y de gente? Han perdido ya 300 vehículos. 300 vehículos en los alrededores de Avdiivka. No se sabe el personal. Se habla de 8 o 10 mil personas, soldados heridos o muertos, bajas. Y siguen intentando tomar Avdiivka. ¿Cuál es el sentido militar de eso? Porque debe tener algún sentido. No creo que se haga. Anders Pluk Nielsen, que es capitán del ejército danés, dice que eso no es un error. Es una muestra de actuación, una muestra de intentar decir al adversario de, bueno, podemos permitirnos estas bajas porque tenemos mucho más en la recámara. Pero ¿tiene su sentido aún así? A ver, aquí como siempre hemos comentado, Jordi, hay que intentar ver las cosas con la mentalidad rusa. Meterte en la mentalidad rusa, no con nuestra mentalidad occidental, ¿vale? Y de todos es sabido, y en todas las guerras del siglo XX, en la que Rusia se ha visto involucrada, ha quedado patente, vamos a emplear esta palabra, el desprecio por parte de Rusia de la vida humana, tanto la propia como la ajena. Eso es así, y está claro. Y del mismo modo que Ucrania, y eso es cierto, y eso es lo que le hace también avanzar mucho más lentamente, está obligada y mira mucho más por sus soldados, porque mira por su gente, por la vida de su gente, porque es normal, y como debería ser, en este caso Rusia no es lo mismo. Es decir, y Rusia, como tú bien acabas de comentar, no solo está dispuesta a asumir las bajas que sean necesarias para conseguir un objetivo que consideren realmente de interés, sino que además puede asumirlas. O sea, el problema es que desde el punto de vista social las puede asumir. Están preparados para ello. Entonces, es, digamos, entrar en una dinámica y, ojo, que eso puede calar incluso en la población de toda la... Pero tú te acuerdas de aquello que se dijo, no, es que, y voy a poner ahora, esto es bueno, Robotine, esto es Robotine. ¿Te acuerdas cuando se dijo que la única línea, que había 3 líneas y la única donde había personal era la primera? Y que si caía la primera, Rusia no tenía personal ni material para defender la segunda y la tercera. Claro, Por yo comenté... cierto, porque Edu sí estaba diciendo que es que me estoy inventando los mapas. Este es un mapa ucraniano. Mira, ¿veis? Es el mapa de Deep State. Es el mapa del cambio de ayer a anteayer. Ha habido un avance de unos 300 metros más o menos en la zona de Robotine, entre Robotine y Verbove. Los rusos han vuelto a avanzar. Han vuelto a avanzar aquí. Claramente creo que podéis ver la variación. Bueno, se ve claramente. Pero, Y Jordi, pero es una fíjate, fuente pro-ucraniana. si hay un sentido Para que que sea... veáis. Sí, perdón. No, no, digo que comentando eso que estás mostrando, si hay el sentido que sea a favor de Rusia o a favor de Ucrania, los cambios, estamos hablando de 300 metros, ¿sabes? De Nada, si 200 pero metros. todos los cambios son ridículos. Todos los avances son 300 metros, 400 metros. Es ridículo. A Es un, a un ridículo coste, todo. Sí, sí. a un coste salvaje para cada metro. O Salvaje, sea, porque la ofensiva ucraniana en 5 meses avanzaron 10 kilómetros. Y hubo gente que tuvo los cojonazos de decir que no es un fracaso, en fin. Pero bueno, perdón. no, el tema de que comentamos de Rusia, es decir, Rusia sí entra en modo, por explicarlo, intentar explicarlo de una forma coloquial, en modo soviético, en modo Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Eh, realmente asume o asumirá tener pérdidas brutales y eso no tendrá un coste político ni para el que está al frente ni para el resto de la sociedad. Es que no tienen, es decir, en su mentalidad, eso entre comillas es lo normal. Entonces pueden echar al matadero 5.000 o 15.000 tíos que no les cambia el pulso. No se echa la mano a la cabeza como te la echarías tú, me la echaría yo. Y evidentemente Ucrania no hace eso, primero, porque son gente más sensata y valoran la vida de su gente, de sus soldados, y segundo, porque como muchas veces hemos comentado, la demografía ucraniana no es la rusa. ¿Eh? No, esa es otra, que probablemente tiene en estos momentos 30 millones de habitantes. Yo estoy convencido que no tiene más de 30 millones de habitantes, mientras que Rusia, creo que vimos el censo, 147 millones. Eh,
Y se habla, perdona, Jordi, Sí. hablando ya de una posible de una movilización real ya en Ucrania. O sea, que se empieza a llevar a filas a gente obligada. Pero es que es Es lo que iba normal a también. decirte. ¿No va a necesitar realizar una movilización masiva a Ucrania ahora? Tanto Ucrania como Rusia. Yo creo que ambos continentes van a tener que hacerlo. O sea, es decir, durante este año 2024, la primera mitad del año va a ser necesario. Porque sí, porque las pérdidas de ambos bandos son salvajes, proporcionalmente son muy altas y proporcionalmente a ambos les hace falta suplir esas pérdidas que han tenido. Entonces van a tener que hacerlo sí o sí. Am, ¿Y tú crees que tanto Rusia como Ucrania puede, porque yo creo que esto tiene que tener un límite, ¿no? Tiene que haber un límite de gente que está dispuesta a luchar, ¿no? ¿Cuándo crees que estamos cerca de alcanzar ese límite de gente? Por supuesto, los ucranianos luchan por su país, pero la cantidad no es lo mismo ir a una guerra voluntario, vamos, con capacidad y con, eh, ¿qué diría yo? Con voluntad de dar tu vida, que básicamente que te lleven de la oreja. No sé si me explico. Sí, Eh, Jordi, pero y eso ha pasado en todas las guerras, pasó en España en la guerra civil, en ambos bandos, ha pasado muchos conflictos. Una vez que te llevan y estás ahí, al final el que está metido en el ajo, eh, igual no pelea por su patria o no pelea por su bando, pero pelea por su vida, porque tiene que acabar peleando. Entonces, de hecho, hay muchos hechos heroicos, muchos ejércitos de soldados de reemplazo llevados a cabo por soldados que han sido mandados obligados a luchar y al final llevan a cabo hechos heroicos. Entonces, una cosa es que te hayan forzado, sí, pero eso, digamos, o entre comillas, el carro se te pasa a los 3 meses o a 2 meses. Entonces, al final, entiendes que estás ahí, asumes que estás ahí y acabas peleando por tu vida. Cuanto mejor lo hagas, más fácil será que eso acabe antes o más fácil será que sabes la vida. Entonces, entonces, ¿tú crees que Ucrania va a tener que, Ucrania y Rusia van a tener que hacer una movilización ambos probablemente ya, ¿no? yo creo que antes o sea, el primer semestre del año, ambos van a tener que hacerlo y creo que lo hará, fíjate, antes Ucrania que Rusia. ¿Hay capacidad por alguno de los dos bandos? Porque yo tengo la opinión, ¿eh? O a mí me da la sensación de que esto se enquista y de ser a 2026, a menos que le den algo a Ucrania, pero que no está ahora sobre el papel. Bueno, Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Juan? Bueno, buenas Lucas, buenas Jordi. Bueno, pues he pillado un virus estomacal que me tiene un No poco me tonto. digas, qué sorpresa. Hombre, Salúdalo de mi parte. Salúdalo de mi parte. No veas, macho. Saludo de mi parte. Me lo pasé en urgencias Navidad. ¿Qué Me lo pasé en dices? urgencias. Sí, sí, sí. Bueno, Ah, Nochebuena, no Navidad. yo no he tenido tanto, pero llegó un momento y al principio pensaba que era corte de digestión navideño. Hoy sigo así, con lo cual corte de digestión tururú. Pero que hasta se me enfrió la nariz, que dije, ¿pero esto qué es? Esto es un sin Dios. Es que no Ahí puede ser. estaba vomitando, me dio una bajada de tensión, luego creía que tenía neumonía. Bueno, primero, porque porque yo creía que tenía bronquitis o neumonía, tenía una bronquitis muy fuerte. Y nada, y luego me dieron tantos medicamentos, digo, esto debe ser que por los medicamentos me ha entrado una gastroenteritis, pero no. Es muy probable que tenga un virus estomacal. Yes. Y me ha dejado de verdad, hecho pero papilla. No sé, tenemos unos años repletos de virus. En fin, Juan Luis, De ese virus que no puede ser nombrado, por sí, cierto. sí, de ese, por favor no lo nombres, que desmonetizaron el vídeo. Del último vídeo que subí, que iba muy bien, lo desmonetizaron porque hiciste un comentario de ese virus de Barcelona 92. A ver, o te voy a preguntar, Juan Luis, porque ya ha estado hablando Lucas un rato. ¿Cómo ves lo que ha ocurrido en 2023? Ha habido 3 ofensivas. Ha habido la ofensiva rusa de invierno, la ofensiva ucraniana de verano, la ofensiva rusa
de otoño que estamos viendo en estos momentos, ya ha empezado invierno. Las 3 ofensivas han fracasado. En el último año el frente apenas se ha movido. ¿Cuál es tu valoración de la guerra en 2023 por ahora? Preocupante. A ver, el ejército federal ruso que lucha en la ofensiva de invierno del 22 al 23 no es el ejército actual. Quien siga pensando en esos términos, incluso si se piensa de una manera precisa y no orientada a la propaganda que ruso es igual a idiota, porque hay pocas cosas peores que puede hacer un analista o un decisor militar que infravalorar a su enemigo. Por fortuna, el profesional no hace eso. Con todo y con eso, ese ejército se ha quitado mucha grasa, se ha quitado mucho óxido y además está unificado, porque pensad que en invierno es cuando se quema buena parte de la Wagner en todas las ofensivas en Bakhmut y cosa, ¿verdad? Y había, bueno, que eran, si lo recordáis, para marzo-abril se hablaba de que se iban a crear no sé cuántas PMCs, incluida el ministro Shoigu iba a crear una, gente de Rosoboronexport por otra, gente del petróleo otra, en fin, era como todo un descoque. Y tras el evento Prigozhin y su avión que no aterrizó de la manera habitual, pues las PMCs básicamente han desaparecido. No sabemos, no tenemos muy claro qué ha pasado con los operadores más veteranos de la Wagner, si se han integrado en el Ejército Federal y si ha sido así, en qué términos, pero la dirección de las operaciones es mucho más unificada de lo que era anteriormente. Y claro, eso sería por una parte. Por otra parte, yo no me atrevo todavía, creo que no hay datos suficientes para categorizar qué pasó en junio de este año. ¿Qué ocurrió? ¿Qué factores influyeron en la decisión de algo que, bueno, a la postre cualquier capitán posteriori te va a decir, mira, los errores fueron este y aquel. Pero sí que es No, cierto. a mí lo que, perdón que te interrumpa, a mí de lo grave de aquello no fue tanto que la ofensiva haya fracasado, que yo lo dije en cualquier momento, nadie sabe lo que va a ocurrir y entiendo que Ucrania haga el esfuerzo por recuperar su suelo, pero empezó mal, objetivamente mal. Hubo gente que, vamos, en España, en el extranjero, que habló de por qué había empezado mal y por qué tenía mala pinta. Y literalmente se les crucificó por decir que había empezado mal. Lo cual al final se demostró que era así, que había empezado mal y que se tenía que cambiar la estrategia. Se cambió la estrategia y siguió yendo mal. Perdón, Juan Luis. No, claro, el problema que tenemos es que habría que saber quién presionó a quién para dividir los esfuerzos en vez de en un único punto fundamental, un Schwerpunkt, ¿verdad, Lucas? En varios puntos repartiendo las fuerzas que no sobraban precisamente, las fuerzas ucranianas y sobre todo sabiendo que las fuerzas federales rusas habían tenido tiempo de sobra para proteger su línea de frente, para establecer un minado soviético, que claro, en realidad no teníamos referencias ni siquiera históricas de lo que era un minado soviético a ese nivel, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, que cuando hablamos en la Segunda Guerra Mundial, no todo esa inmensa línea de frente tenía un minado como Kursk, era Kursk. Pero aquí, sin embargo, con los medios más modernos, cuando en vez de minar empleando zapadores cavando a mano, tienes aparatos que siembran minas, tienes aparatos que cavan zanjas anticarro y sobre todo que cavan trincheras, pues se funciona a otra velocidad. Entonces, claro, hubo un momento, fíjate, que yo reconozco que me preocupé en noviembre, porque parecía que estábamos como en noviembre, diciembre del año anterior con un sacrificio ruso brutal, pero comparativamente con más éxito. Lo que pasa es que ahí ya a posteriori lo que se ha visto es que ese sacrificio finalmente no ha producido lo que yo entiendo que era el efecto buscado, que era a costa de quemar cualquier cantidad de material y sobre todo de personal, una ruptura significativa en algún punto del frente. Y claro, a eso me lleva a la visión que tengo actualmente, que es,
Si ni siquiera en Avdiivka. Juan Luis, perdón, es que la gente lo tiene que entender. Es que han quemado 300 o 350 vehículos en Avdiivka. ¿Tiene 300 carros de combate y vehículos de infantería España? Carros de 350. combate, tenemos menos de 350 actualmente carros de combate, porque en toda Europa tuvimos la magnífica idea de achatarrar los carros viejos, y vehículos de infantería sí tenemos más si contamos a los TOA. Pero tú te imaginas que España quema 300, 350, es prácticamente todo lo que tiene en tomar Avdiivka y no lo consigue. Y los rusos se lo han cepillado y se han cepillado 10 o 12.000 soldados para tomar Avdiivka y no lo están consiguiendo, está siendo un fracaso. Y entonces a lo que me lleva es fracaso en verano, desgraciadamente, ojalá que no hubiera sido así, fracaso en otoño, ojo, no sabemos el coste en vidas ucranianas, pero ha tenido que ser espectacular. En estas alturas del conflicto, parece que nadie tiene, al menos de momento y previsiblemente en el próximo semestre, la capacidad de superar la fase de atrición. Y como habéis comentado los dos en otros programas, encima los decisores rusos se encuentran al menos parcialmente cómodos en esa situación de atrición, de desgaste. Ellos ya han puesto en marcha su economía de guerra, sus fábricas pues las habían desmontado menos y empiezan a estar con una parte del personal capacitado. Y básicamente es lo que se ha dicho. Cada vez dependen menos de nadie que no sea de sí mismos. Aquí el problema que tenemos para el próximo 2024 es que los ucranianos, sus fábricas, y aquí yo puedo hablar, por ejemplo, las fábricas que había en el oblast de Ivano-Frankivsk, pues algunas de ellas los ataques aéreos se las han llevado puestas. No pueden tener fábricas de gran entidad sin que reciban ataques antes o después por parte de distintos efectores rusos, y por lo tanto, a menos que distribuyan mucho su producción y perdiendo a cambio economía de escala, en fin, dependen de nosotros, que al final yo creo que Europa hay que ser positivos en que a lo largo de 2024 vamos a alcanzar más, de hecho, de las cifras de producción pensadas, pero con un inmenso pero. Y el inmenso pero es que la producción inicialmente va para nosotros. Va para reponer las reservas de guerra que se emplearon. Porque al contrario de lo que se haya podido llegar a decir, los sistemas de defensa en servicio o dentro de los estadillos de las unidades no están para regalarse llegado el caso. Tiene una función que es apoyar a la defensa nacional y a nuestra contribución en las alianzas. Entonces, así las cosas, habrá que ver en 2024 qué podemos suministrar a Ucrania. Nuestra industria de momento no está en un estado de guerra como la rusa. Creo que eso habría que darle una vuelta, pero no somos muy buenos tomando decisiones rápidas en Europa. Y Estados Unidos va a entrar en campaña electoral el año que viene. Pero, Juan Luis, muchos te dirían, eso, vale, te compro lo de Europa. De Europa no tiene el fondo de armario para enviar más ayuda a Ucrania, porque se tomó ciertas decisiones de fondo, de no tener una industria potente. Bueno, no vamos a entrar en todos los detalles. Pero Estados Unidos sí. Estados Unidos tiene, vamos, Bradleys vamos, a rabiar. Tiene Abrams a rabiar. Tiene material a rabiar, de todo tipo. ¿Por qué no lo cubre Estados Unidos? Lo hemos explicado más de una vez, Jordi. Ya no se puede llorar por la leche derramada. Es un hecho que eso pasó, que no es accidental, que sigue un propósito. Al menos parte de ese propósito fue evitar un colapso ruso, estoy completamente convencido. Y a estas alturas de la película, si se deseara aumentar significativamente el material enviado, cosa que en carros básicamente es imposible, blindados no lo es, pues sería un giro radical que yo, en mi opinión, solo respondería a una situación de peligro a unos meses para Ucrania, porque claro, tú imagínate, de repente, de todas sus enormes stocks que tienen en esos almacenes desérticos los norteamericanos, pues deciden, en vez de lo que han mandado de decenas de Bradleys, unos cuantos cientos. Les sobran, ¿eh? Ok. ¿Y cuánto tiempo se tarda en poner en servicio esos sistemas?
pues hay una linealidad entre el número de sistemas que empleas, el número de mecánicos que necesitas, el tren logístico que tienes que aumentar a partir de lo que ya tienes, etcétera. En año electoral, sinceramente, a menos que hubiera un peligro en el horizonte que apuntara a un colapso ucraniano, yo creo que no va a cambiar el apoyo americano. Y porque además, si bien la situación, y con esto acabo, de atracción, de desgaste es, entre comillas, cómoda para el régimen de Putin, parece ser, menos de momento, que las fuerzas de defensa ucraniana lo están soportando. Aunque, no sé si habéis hablado de ello, mis disculpas por llegar tarde, la próxima leva, la próxima movilización va a ser muy importante. Estamos hablando de cientos de miles de nuevos infantes ucranianos a los que hay que formar y a los que hay que encuadrar. Lo había comentado Lucas, mira, a ver si puedes incidir en eso. Comentaba Lucas que Ucrania probablemente va a tener que hacer una nueva leva. Totalmente. Y más antes que después. A ver, Ucrania tiene, o sea, la fuerza de defensa ucraniana tienen dos cosas, y ahora sí que acabo. Por una parte, están cavando a toda velocidad defensas en otros puntos, sobre todo la frontera bielorrusa, y veremos en qué más sitios, porque ahí la tiranía de la geografía les produce unas fronteras inmensas. Claro, es que ellos tienen que defender y fortificar no solo el frente, tienen que fortificar la frontera con Ucrania y entre Ucrania y Bielorrusia, entre Ucrania y Rusia. Claro, y entonces, una vez más, si para lo que había que formar no lo hemos visto y no lo hemos deseado en toda Europa para dar formación a esas personas a la velocidad del rayo, y bueno, pues se ha hecho lo que se ha podido, pero que nadie pida milagros si se reduce a una cuarta parte la formación. Pues es lo que hay, encima con dificultades idiomáticas, etcétera. Entonces, si se trata de formar a 500.000 de nuevos combatientes, pues eso, Lucas, no sé qué te parece, pero yo en principio diría que eso se puede hacer en una situación puramente defensiva, donde tienes a las fuerzas rotándose en la línea del frente y el resto está apoyando a la conformación de las nuevas unidades, ¿no te parece? Claro, digamos la forma más fácil, pero aquí yo me gustaría tocar varios puntos. Primero, ha comentado alguien por ahí que nos estamos centrando en el dominio terrestre, porque, según decía, el aéreo y el marítimo no nos interesa. Lo que no nos interese es que en este conflicto el dominio aéreo y el dominio terrestre y el dominio marítimo no han sido significativos, pero desde un primer momento. Por lo tanto, no tienen un impacto en la guerra, porque desde el primer momento ninguno de los dos ha sido capaz de ganar superioridad aérea. Es cierto que Ucrania, con muy poquitos medios y sin armada, ha arrinconado a la flota del Mar Negro, eso es una realidad. La prueba la tenemos, el último barco que les han hundido. Eso quizás ha facilitado que Rusia tenga menos capacidad de emplear misiles Caliber, o solamente de plataformas submarinas, porque han tenido que alejar todos sus medios. Ha sido un acierto ucraniano y digamos, una victoria ucraniana en ese campo, pero en este conflicto ni el dominio aéreo ni el marítimo van a tener un papel importante como para ser determinantes en el curso de la guerra, porque no lo es. Hasta ahora no lo ha sido, y eso no va a cambiar. Por lo tanto, por eso hablamos principalmente del dominio terrestre. El tema de la movilización no es que lo estemos diciendo nosotros, es que los mismos dirigentes ucranianos ya han anunciado que van a tener que hacer esa movilización. O sea, no nos lo estamos inventando, lo han dicho ellos mismos en estas últimas semanas. Entonces, y después, Juan, yo he comentado una cosa aquí, antes de que llegaras, que uno de los factores que ha influido mucho en esta guerra, y sobre todo en esta última parte de la guerra, ha sido el tema de los drones, porque si bien es cierto que Ucrania durante el primer año y medio tuvo, digamos, el monopolio del uso de drones de una forma muy imaginativa y muy efectiva, Rusia se ha puesto las pilas, ha aprendido y la balanza se está equilibrando. Y han demostrado ser un arma súper eficaz contra vehículos principalmente, pero también contra posiciones estáticas no cubiertas o no defendidas prácticamente en 360 grados, e incluso para tropas al descubierto o tropas, soldados aislados. Entonces, todo eso obliga a replantearte las cosas y cada movimiento que haces pensártelo 1000 veces, porque te pueden atizar de una forma que antes no contabas con ella. Después, el tema del apoyo material. Yo diría una cosa, el único que puede poner material en cantidades, digamos, abrumadoras es Estados Unidos.
Entonces, ¿por qué solamente me han dado 31 carros de combate Abrams? Porque no me han dado ni uno más. Me han dado 31. Después, el tema famoso de los F-16, que había quien decía que por marzo ya van a estar volando, en marzo los F-16 en Ucrania. Pues estamos en enero prácticamente y no están. Y se les esperan quizás para la primavera. Entonces, es que hay que ser un poco realistas. Y eso no quiere decir que yo me alegre de que tú estás pensando, pero es que es la realidad. Y nos dedicamos a describir la realidad del conflicto. Y yo esto lo veo que se dirige a un estancamiento. Además, recordaba una frase que dije yo leí varias veces, que yo decía ya hace 6 meses, y para que no se me entendiera mal, lo decía así: Rusia no está del todo incómoda con esta situación. No decía que estuviera contenta, no decía que estuviera ganando, pues yo no estoy diciendo eso, pero decía que Rusia esta situación no le es del todo incómoda. Y se está demostrando. Porque continúan las mismas, continúa echando carne al matadero y no les cambia el pulso. Y ahí siguen. Ahí, perdona Lucas, dos aspectos fundamentales. Uno, en ningún momento han tenido que tirar de fuerza de elementos poblacionalmente significativos de Moscú y San Petersburgo, y lo que no vivan esas dos ciudades tiene una importancia limitada. Y dos, sus fábricas ya desde la Segunda Guerra Mundial están repartidas por la inmensidad de todas las Rusias, con lo cual atizarlas se ha hecho, se ha golpeado algunas fábricas que estaban a distancia de ataque con dron, pero claro, pues no tiene la misma vulnerabilidad que las fábricas rusas. Y además... Es que soy yo, Juan, perdona, lo he comentado yo antes. Me preguntaba Jordi, ¿qué querrías tú si fueras el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas? Digo, pues querría armamento con alcance suficiente y las manos libres para atacar digamos, los centros logísticos y de producción rusos dentro de sus fronteras. Ahora mismo Ucrania no puede hacerlo salvo con material propio que no lo tiene prácticamente. Así es. O tiene muy, muy poquito. Eso sería clave, pero no lo tienen. No, y tanto es así, de hecho, Lucas, que precisamente, y aquí es donde, y tú mejor que nadie lo sabes, la manía que hemos tenido en los últimos 40 años, desde los 80, de producto de defensa cada vez más exquisito, más capaz y más caro, ahora va en nuestra contra a lo bestia. ¿Por qué? Porque los rusos lo que están fabricando ahora mismo, y con las limitaciones que sea, es producto pensado para su fabricación en masa. Tienen las líneas de fabricación, formar a las personas se la forma a la soviética, o sea, una línea de fabricación fordista, taylorista de la persona en su puesto haciendo la misma movida, tecnología cero, martillo, llaves y poco más durante su jornada laboral, etcétera. Al final, una industria anticuada ahora es una ventaja. Eso es de verdad para hacérselo mirar, porque de vez en cuando recomiendo en el programa el blog de Manfredo Monforte, general de división retirado y que además dirigió el INTA, ¿vale? Y tiene dentro de su blog, algunos artículos dedicados al cierre y desmantelamiento, por ejemplo, de CEDME, que CEDME no era un fusil solo. CEDME era el Centro de Tecnologías y Materiales Especiales, si no me equivoco, Lucas. Sí. Y lo que se perdió ahí, y eso no me canso nunca de decirlo, no fue un edificio que ahora son viviendas entre Carabanchel y Leganés. Lo que se perdió ahí fue una cadena de conocimiento humano técnico muy preciso que había costado 2, 3 generaciones montar y que solo bastó con prejubilaciones generosas. Pero es que además, mira, el ejemplo más claro de esto que estamos hablando es que hace 7 meses, si no recuerdo mal, y por favor algún oyente que me corrija si en la fecha si lo estoy diciendo mal, que la Unión Europea acordó que va a suministrar a Ucrania 1 millón de proyectiles de 155 milímetros. Estamos a 28 de diciembre, y esto no es una inocentada, y no se ha suministrado de ese millón ni uno solo. Es más, porque no se pusieron de acuerdo en dónde se iban a fabricar. Si iban a ser solamente proyectiles fabricados en Europa o si se iba a comprar fuera para cumplir ese acuerdo. Pues creo que es el claro ejemplo de lo que estamos hablando. Totalmente. Y claro, así las cosas, como antes bien has dicho y te he citado, el régimen de Putin no se encuentra incómodo en esta situación y como tú dices de vez en cuando, Jordi, a esto desgraciadamente para el pueblo ucraniano y en menor medida, pero también desgraciadamente para el pueblo ruso, se le pone cara de 2025.
Porque además no nos podemos olvidar, de vez en cuando, digan lo que digan algunos políticos de cierto extremo del este ideológico, que esto no se soluciona dejando de suministrar armas a Ucrania, porque entonces lo que se conseguiría es que Ucrania fuera ocupada enteramente por las fuerzas federales rusas y luego que pasara lo que tuviera que pasar. Para Ucrania esta es No, una perdón, lucha. me hace gracia esa gente, especialmente en algunos partidos políticos, que por una cuestión de paz, con la excusa de la paz, creen o piden que Ucrania no reciba ayuda militar. Primero, la guerra no acabaría, lo que acabaría es que habría literalmente pasarían por encima, tras unos meses de no haber ayuda, las tropas rusas a las tropas ucranianas y luego iríamos a una guerra de guerrillas. La gente, literalmente, los políticos a los que yo oigo decir que no hay que no hay que ayudar a Ucrania porque así se acabaría con la guerra, me parece, la verdad, lamentable el argumento. Perdón, Juan Luis. El micro. Decía que Europa ahora mismo no tiene alternativa real que seguir apoyando a Ucrania. Desgraciadamente se nos ha pasado un poquito el arroz en ponernos, aunque fuera muy parcialmente en modo economía de guerra. Para eso hay que explicarlo a la población, cosa que no se ha hecho. Eso yo creo que ha sido el fracaso principal europeo. No se ha explicado lo que implica la guerra de Ucrania para el futuro de nuestra Europa. Nos ha explicado lo que implica para aliados y socios nuestros en los países bálticos, para Polonia y para Finlandia. No se ha explicado nada. Y claro, si tú no explicas nada a la población, tienes 10.000 estupideces en las que distraes en el día a día, ayudada por TikTok y Twitter, ¿no? Pero dejando aparte esas cuestiones políticas que no resultan cómodas, evidentemente, lo que hay que explicar de vez en cuando, reiteradamente, es que esto para los ucranianos es una lucha existencial, que básicamente están luchando por qué futuro apuntan para o quieren para su país. Y ya lo han dicho, ellos quieren seguir siendo un país independiente, ellos quieren seguir gobernándose a sí mismos, ellos no quieren que una vez más, desgraciadamente es un hecho histórico, un régimen ruso, un gobierno ruso, les aplaste como población y como cultura. Como he dicho en más de una ocasión, en Europa, después de 1945, en la parte que quedó en el lado bueno del muro de Berlín, nos dimos una solución tras haber pagado con decenas de millones de vidas, que era: dentro de nuestra región del mundo, las reglas del juego son muy sencillas. Un país no invade a otro y donde tenemos que apuntar es a la máxima cooperación. Eso había funcionado muy bien hasta 2022 y, por lo tanto, seguir apoyando a Ucrania significa seguir apoyando nuestro proyecto europeo, nuestro futuro europeo y, sobre todo, si la cosa no sale mal, ejercer la máxima disuasión posible dentro de lo razonable, porque aquí una cosa es deseo y otra cosa es realidad, sobre un gobierno que es el régimen de Putin, que no es el primer país al que ataca. Hay que hablar, en algún momento habría que hablar de todos los acuerdos que ha incumplido, pero de lo cual no se nos informaba porque los amigos alemanes dependían del gas ruso, y que mientras no cambie el régimen o no se le disuada adecuadamente, siempre hay que asumir la tentación de que va a agredir a otro vecino. Cuidado, no digo que Rusia como país, como pueblo, invada o agreda. No, no, no. Yo digo que el gobierno actual, como sabemos históricamente, 2008, 2014, 2022, ha agredido consecutivamente a varios vecinos y luego, mediante tácticas de zona gris, ha provocado insurrecciones o conflictos en otras repúblicas exsoviéticas. Bueno, pues actualmente hay que asumir que estamos en guerra y que el régimen de Putin es una amenaza para nosotros. Lo mismo que no es una amenaza para nosotros una guerra en el Cuerno de África, hasta que lo es, porque luego hablaremos un poquito de lo que ha pasado. Esto está en nuestras fronteras. Tenemos millones de refugiados todavía, tenemos una situación de catástrofe. Desentendernos, eso es un experimento social que se hizo en los años 30, entre el 36 y el 39, y que salió mal, salió realmente mal. Entonces, en fin, aquí me ¿Tú no tienes una sensación, Juan Luis, que
por allá por octubre, noviembre, las cosas pintaban verdaderamente mal para Ucrania. Totalmente, Ahora yo creo que totalmente. pintan mejor. Se ha visto que lo de Rusia en Avdiivka ha ido a peor, en el sentido de que están quemando material y no han podido tomar la ciudad. Pero la sensación era muy mala como hace un mes y medio más o menos, ¿no? Mira, aprovechando que es el último programa del año, reconoceré en público que, siendo dueño de mis silencios y esclavo de mis palabras, lo pensaba y no lo dije. Porque pienso que no decirlo en su momento, por anecdóticas que fuera la ayuda, apoyaba un poquitito, pero sí estaba muy preocupado. Ahora, Yo aquí, dale, por favor, Lucas. si me permitís, voy a discrepar con los dos. Yo ese pesimismo que se instaló en todo el mundo no lo tuve, en el sentido de que no veía, como he dicho antes, que yo no veía a Rusia colapsando, tampoco veía a Ucrania colapsando. Es cierto que sí la veía con dificultades, por supuesto, para seguir avanzando ni un metro más, y que lo máximo que podía hacer era aguantar el tirón, fajarse y aguantar, ¿vale? Eh, pero ese pesimismo que tú comentas, Juan, yo personalmente no, tan grave no lo tuve, ¿no? Aquí lo que pasa es que, y me voy a repetir a lo que he dicho muchas veces, la ayuda que recibe Ucrania la recibe por parte de países independientes. Es Eso decir, es. cada país es dueño y soberano y suministra a Ucrania lo que considere. De hecho, los acuerdos que se alcanzan en el seno de la Unión Europea, por ejemplo, para suministrar X munición, no son de obligado cumplimiento. Los países participan o no, ¿vale? Porque es un caso muy especial. Entonces, aquí es que habéis comentado una cosa que es lo que ha hecho quiere decir esto. La OTAN como tal, y como siempre he dicho, es una alianza defensiva, ¿eh? Y está realmente muy preocupada con la defensa de su territorio. Es decir, la OTAN a día de hoy ve amenazado su territorio. Eso es una realidad objetiva. Y está actuando en consecuencia. Y todos estos movimientos que hemos visto días, semanas atrás, con anuncios de cambios en la estrategia de la OTAN, en su despliegue, en los planes de defensa y demás, están relacionados con esto, porque la OTAN está preocupada por su defensa y por su territorio. Y está preocupada de verdad. En un plazo de tiempo mucho menor del que nos creemos o del que se ha difundido por ahí. ¿Vale? Y por eso la OTAN, primero, en ningún momento se ha implicado de forma como organización en el conflicto, porque no puede hacerlo, pero los países miembros están siendo muy cautos a la hora de qué entregan, qué no entregan, qué hacen o qué no hacen, porque están preparándose para lo que se están preparando. Porque la amenaza es real y se siente real en la OTAN. Y es lo que se está haciendo. En paralelo, se está ayudando todo lo que se pueda a Ucrania, porque evidentemente todo lo que se desgaste Rusia en Ucrania será hombres, material y todo lo que quieras que lo pueda emplear en otro escenario. Pero ese escenario se está contemplando y es real, ¿vale? Y a esto quiero añadir una cosa, y que se tiene muy en cuenta, y es que Rusia, llevándose palo de todos colores, porque es evidente, lleva 2 años y pico aprendiendo. Eso es. Porque 2 años y pico de guerra son 2 años aprendiendo. Y de experiencia, cosa que no tenemos nosotros, o que no tiene OTAN. Y eso es muy importante. Entonces, te digo para poner las cosas en contexto, para intentar ver lo que está pasando, alejándonos un poco. Que sí, que Ucrania es muy importante, pero que la prioridad de OTAN no es Ucrania. No nos confundamos. Digo como organización. La prioridad de OTAN no es Ucrania. A pesar de que está ayudando y está echando una mano. La prioridad de la OTAN no es Ucrania. Es evidente. Como organización, ¿no? Eso es así, es un hecho objetivo. Me gustaría plantearos, antes de ir avanzando, porque hay muchos temas hoy, porque estamos haciendo un repaso y vamos a tener que hablar sobre qué pensamos que va a ocurrir en 2024. Vamos a tener que hablar de muchas otras cosas. Luego quiero hablar también del conflicto de Israel. Pero, ¿creéis que no 2024, ¿creéis que en algún momento alguno de los dos bandos va a entrar en una especie de, no sé, de colapso, pero sí de erosión tremenda
que veamos algo parecido a lo que ocurrió en Kharkov, donde en dos semanas o 3 se acabó cayendo buena parte de un frente. ¿Eso es realista pensar que pueda ocurrir o no lo veis? Antes de pasar a eso, Sí. y me gustaría que respondieras tú primero, Lucas, me gustaría hacer una puntualización. En este último mes hemos asistido a declaraciones cada vez más frecuentes y de más alcance, mediante actor interpuesto, de que el régimen de Putin quiere buscar un acuerdo para la paz. A día de hoy hay que interpretar eso como un sinsentido. Hay que interpretar eso como guerra cognitiva, guerra psicológica. Pero Juan Luis, ¿quién garantizaría que esa paz Ah, va a ser respetada? ¿Quién? pues ya has respondido, o sea, la pregunta se responde sola. Y por lo tanto, en esas circunstancias, ahora mismo lo que recibamos de comunicación por parte de ese régimen, lógicamente, es parte de un esfuerzo de guerra cognitiva contra nosotros, que no hay que olvidar que ellos empezaron en 2002 fracasando en la guerra cognitiva de manera estrepitosa, gracias a los NAFO, gracias a sus cagadas, contradicciones y demás. Pero oye, ¿qué han aprendido? Y ahora, por favor, Lucas, contesta si te parece la pregunta de Jordi. ¿Cuál era la pregunta, Jordi? Perdona, que se me ha ido la pinza. La pregunta es, ¿crees que esta especie de año que hemos perdido sin avances importantes por ninguno de los dos bandos, va a haber un momento en 2024 en el que acabe, en el que haya una rotura importante del frente? Yo a día de hoy, puede ser que dentro de 3 meses tenga que decirte que me equivoqué. A día de hoy no veo ningún elemento que nos indique, o no veo ningún indicador de que esta situación vaya a cambiar, ni en un sentido ni en otro. O sea, veo más un bloqueo o una, entre comillas, estabilización o congelamiento de la situación, antes que veamos algún avance significativo por parte de unos o de otros. No, no lo veo. Por ¿Por qué no ejemplo, puede repetirse un Kharkov, por ejemplo? primero, porque por lo mismo que no ha pasado en Robotine y no ha pasado en Zaporilla, porque en este año, si hablamos de Rusia, se ha dedicado principalmente a fortificarse, con lo cual ya no estamos hablando del Kharkov que había hace 2 años, ¿eh? Porque Rusia, como he dicho antes, ha aprendido y están aprendiendo, y porque evidentemente Ucrania también acusa el desgaste. O sea, no son sobrehumanos. Ucrania acusa el desgaste y acusa el cansancio. Y hablo como país, no hablo del cansancio físico de los hombres que están en el frente, hablo como país. Acusa el cansancio. Y a eso hay que añadirle también los problemas que tienen los países que están apoyando a Ucrania. Es que el principal problema de Ucrania es que la defensa de su país, aunque yo estoy convencido de que si no hubieran recibido o dejaran de recibir cualquier tipo de ayuda, seguirían peleando con lo que tuvieran a mano, en plan insurgencia, en plan que como fuera, lo seguirían haciendo, eso lo tengo claro, porque es lo que haría cualquiera con dos dedos de frente, pero la ayuda, o sea, su defensa depende absolutamente al 100% de ayuda exterior. No solamente la defensa, el mantenimiento del país como tal, de su estructura como país. La economía ucraniana subsiste gracias a las ayudas que está proporcionando la Unión Europea y Estados Unidos, que no solamente están dando armamento y material, están dando dinero para sostener el entramado económico y social ucraniano. Sin ese dinero, Ucrania sí que colapsaría totalmente. Y veríamos movimientos migratorios masivos y hambrunas incluso. Entonces, pero por parte de Rusia, tampoco veo, por todo lo que están echando al matadero y al chatarrero, y cómo están desarrollándose los acontecimientos, no veo ningún tipo de posibilidad de que veamos algo espectacular. También es que uno se lo plantea y dice, vamos a ver, ¿qué quiere Rusia ahora? ¿O qué querría Rusia? ¿Cuál es el objetivo de Rusia ahora? Porque, vale, el famoso objetivo de tomar Kiev en 3 días y poner un gobierno títere y demás, eso murió a las 2 semanas, ¿vale? Ese objetivo se acabó a las 2 semanas. Entonces, habría que saber cuál es el objetivo real de Rusia ahora. ¿Nos hemos planteado eso? ¿Qué quiere Rusia? Pero de verdad, no lo que nos cuenta, las tonterías que cuentan cuando dicen alguna rueda de prensa. ¿Cuál es el objetivo real de Rusia? Yo creo ¿Cuál que es el es objetivo salvar operacional la y cara, estratégico? mantener lo que tienen y salvar la cara. Es mi opinión.
No, pero si continuaran en la guerra, ¿cuál sería, digamos, su objetivo final? Ocupar el Donbass, es decir, las dos repúblicas Bueno, completas, y se acabó. según ellos es ocupar todas las repúblicas en las que ahora tienen presencia, es decir, el conjunto, es decir, todo Zaporozhia, todo Gerson, todo Donetsk y todo Y Lugansk. Bueno, Lugansk, Lugansk está prácticamente tomada. los 4 Y oblasts. los 4 Oblasts. Vale. Pero si, teniendo claro que Gerson va a ser que no, porque Gerson ya va a ser que no, Y eso y ya. tomar Zaporozhia, bueno, en fin. Entonces, estamos hablando realmente, yo creo que el objetivo real ruso es Donetsk completo y Lugansk completo. De ahí el empuje en Avdiivka, de ahí ese empecinamiento en cerrar ese saliente en Avdiivka, porque el objetivo ruso es ese. Y a eso van. Y por eso están echando ahí toda la carne que pueden. Si ocurre algo, y claro, a la vez que hacen eso, creo que mantienen la cosa, es decir, bueno, si ocurre algo extraordinario en algún otro punto del frente, porque Ucrania, por lo que sea, se venga abajo, pues evidentemente ahí van a estar ellos para aprovecharlo. Pero el objetivo real es Donetsk y Lugansk. Punto. Juan Luis, ¿ves alguna posibilidad de colapso en el frente o no? General no, en profundidad tampoco. Hay que ver a qué velocidad y cómo distribuyen las defensas los ucranianos, porque aquí hay que tener en cuenta una cosa. El dron FPV, el dron verdaderamente masivo, su rol a día de hoy es más defensivo que ofensivo. ¿Por qué? Porque sus operadores tienen que acercarse menos a la línea de contacto. Entonces, teniendo en cuenta los números que de momento están barajando, so pena que aquí, fíjate, un posible susto que nos podemos acabar llevando es que de repente los fabricantes chinos, que al final son mucho menos de los que parecen, hay una serie de fabricantes clave, y no solo de JI o Autel, sino Foxier, por ejemplo, estoy pensando, no solo se ejecuta algún tipo de embargo contra Ucrania, que en la práctica ya está, sino contra Europa Occidental. Y por lo tanto se haga realmente difícil que lleguen componentes críticos que a día de hoy solo se fabrican en China. En esas circunstancias nos veríamos ante un escenario completamente nuevo por el cual, fijaros lo que os voy a decir, los FPV estarían en manos solo rusas. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Yo no lo sé. Sí diría que no va a ocurrir, no lo considero probable que ocurra de golpe, y ni siquiera veo fácil que nos corten los suministros, y además diré ya mi faceta de empresario, virgencita, virgencita, que me quedo como estoy. Pero es una posibilidad que no se puede descartar del todo, porque es un punto de cuello de botella brutal. O sea, lo que habéis hablado antes, todo el ecosistema de drones, pero principalmente más masivo y más barato, actualmente ya es un recurso de primerísima magnitud y, como digo, sobre todo para la defensa. Si de repente los ucranianos, que están absolutamente habituados a utilizar, yo diría que al menos en unidades de entidad pelotón en adelante, drones de distintos tipos se encuentran sin drones, pues esa forma de guerra que han desarrollado ellos, que han creado ellos, ¿qué ocurre? Si no pasa eso, cuentan con la fabricación de los suficientes medios defensivos como para que sea extremadamente improbable que colapse la parte ucraniana del frente. La parte rusa solo la veo de una manera. Un cisne negro, de un colapso social no previsto, de pensar que el régimen controla completamente los resortes sociales principales y que, sin embargo, ocurra algún desastre, alguna catástrofe natural o un accidente de gran envergadura que provocara a su vez una cadena de revueltas, que el OMON hiciera de las suyas y cabreara más al personal de Dagestán hacia el norte y tal, pero no ha ocurrido en 2 años. ¿Que puede ocurrir en este año entrante? Sí, seguro, claro. Pero si no ha ocurrido en 2 años, con los sacrificios que se han cometido en ciertas repúblicas de personas, o sea, yo imagino algunos oblasts de las repúblicas más perdidas de la mano de Dios, que la pérdida de jóvenes varones ha tenido que ser catastrófica. Ya te digo yo que en la periferia, en Buriatia, Dagestán, etcétera, eso tiene que haber sido Exacto. demoledor.
Y entonces yo eso es lo único que veo como posibilidad para que colapse el frente ruso, que sea un colapso social, pero hay que decir en ese sentido que tras la tercera ofensiva Brusilov y la primera Kerensky, en la historia rusa está grabada a fuego el colapso de las fuerzas que no tenían por qué haber sido derrotadas de forma tan aplastante y fulminante. Eso es súper significativo en el sentido de que ese recuerdo lo tienen marcado a fuego y sobre todo los militares, pero no recuerdan con igual intensidad el papel traicionero de Lenin y los suyos en ese colapso. Pero en fin, nadie es perfecto. Si no ocurre algo así, yo lo veo imposible que haya. O sea, es que ahora mismo pensarlo, los ucranianos, a costa de ciertas pérdidas, le han provocado unas pérdidas catastróficas a las fuerzas rusas en Avdiivka y en otras partes. Brutal, es brutal, brutal. Lo que ha perdido Rusia en Avdiivka está siendo brutal. Han podido hacer una ofensiva que empiezo a estar un poco preocupado por su desarrollo en la margen este de Dnipro, porque luego tenemos que tocar un poquito noticias recientes sobre... Ahora hablaremos lo del Dnipro y del papel de los drones, porque venía un artículo en el New York Times muy interesante, creo que has compartido, de cómo los rusos están atacando con drones los barcos Sí. que sirven para abastecer la cabeza de puente del otro lado del Dnieper. Y bueno, y de hecho lo podemos colocar ya. Esto es el río Dnipro. Las zonas azules son zonas en las que hay, bueno, hay islas y en el otro lado hay algún punto en concreto donde voy a hacer zoom, donde hay una cabeza de puente ucraniana, especialmente cerca de Kinkri. A ver si lo coloco por aquí, más o menos. En estas zonas, aquí más o menos, vemos como los ucranianos han conseguido una cabeza de puente, pero hablaba el New York Times de unas bajas bastante espectaculares aquí en concreto, en este punto en concreto, de barcos que están siendo atacados constantemente al intentar cruzar. Lucas, ¿qué posibilidades le das a los ucranianos de poder conseguir una cabeza de puente de mayor tamaño, pasar material pesado y, bueno, poder sortear los drones, poder sortear la artillería y, bueno, a partir de ahí construir un avance hacia el istmo de Crimea? Yo lo comenté el día que hablamos del tema este específicamente, Jordi. Lo veo a día de hoy muy complicado, por no decir imposible. ¿Por qué? Porque como comenté en su momento, una cosa es cruzar con RIPS, con embarcaciones semi-rígidas o con embarcaciones menores, en varias oleadas, grupos de personal y meter una compañía o incluso dos compañías ahí, en la margen sur, vamos a llamar, del río, pero otra cosa muy distinta es sostener esas fuerzas logísticamente, con víveres, con munición, ser capaz de evacuar heridos, que eso es muy importante, evacuar a los heridos que se produzcan en combate, reemplazar las fuerzas y ya no hablemos de meter material pesado y toda la logística de munición y la implementa que necesitaría el material pesado. Para eso estaríamos hablando no de cruzar con pequeñas embarcaciones híbridas, estaríamos hablando de ser capaces de construir varios puentes, al menos un puente de pontones o de barcazas, por el cual se produjera un flujo constante de material hacia esa zona. Eso a día de hoy es imposible porque, como acabé de comentar, es un riesgo enorme y se arriesgan a perder los medios de paso de curso de agua, a perder lo que ese momento esté sobre el puente y a perder mucho material y mucho personal además cualificado. Por lo tanto, lo que creo que debería decirse titular es que ser piloto de una de esas embarcaciones se ha convertido en el trabajo más arriesgado a día de hoy en la guerra de Ucrania. Y algunas imágenes sí que hemos visto, no yo las he visto, de drones atacando esos barcos y hundiéndolos. Por lo tanto, esa cabeza de puente o ese núcleo de fuerzas ahí, también he leído por otros sitios y por otros informes que los que están ahí lo están pasando bastante mal, porque además muchos de ellos no han sido ni siquiera reemplazados, los han mandado y están ahí desde el primer momento. Están incordiando a las fuerzas rusas, sí, quieren obligar a Rusia a detraer fuerzas de otra zona en número considerable
para hacer frente a ese intento de establecimiento de cabeza de puente y que así otros frentes se debilite, pero ese objetivo por ahora no se está consiguiendo del todo, porque Rusia también ha leído bien la jugada y se ha dado cuenta de que con unos medios menores son capaces de eliminar el peligro que supone el que establezca esa cabeza de puente de verdad, mientras que sea de ese tamaño y con ese personal, pues realmente no es significativo ni tiene una importancia grande. Entonces, ¿tú crees que la importancia es más que nada sobreestirar al ejército ruso y una labor publicitaria? ¿O cuál es la razón de ser de esto? Bueno, creo que por un lado es demostrar a su gente y demostrar a Rusia y al mundo que pueden hacerlo, que tienen esa capacidad. ¿eh? Intentar, como he dicho antes y como te acabo de decir, estirar las fuerzas rusas y obligarles a de traer fuerzas para contener a esas unidades ahí. Pero claro, eso no es gratis. Eso es a un coste que no es baladí. ¿De acuerdo? Porque yo creo que Ucrania y como su Estado Mayor no es tonto precisamente, saben perfectamente que a día de hoy establecer una línea logística que abastezca esas fuerzas cruzando el río es imposible, es una locura a día de hoy. Ojo, quizás el movimiento o el desplazamiento de esas baterías Patriot al frente que cubran esa zona tiene que ver con estar pensando a futuro esa cabeza de puente, porque de esa forma están alejando a los aviones, que uno de los principales elementos que está empleando Rusia para atacar esa fuerza, a esa base del río, eran los bombardeos con las bombas FAB, con los kits de guiado, mediante los Su-34. El adelantamiento de los Patriot significa que esos aviones ya por ahí no van a volar. Quizás están, digamos, haciendo alguna apuesta a futuro o pensando en eso. Pero hasta que sean capaces o eso se considera seguro, pasaría mucho tiempo. Juan Luis, lo que hemos visto en vídeos, en los análisis del área, es que los drones cada vez son más importantes y los drones literalmente están haciendo una labor para los rusos de daño enorme al intento de construir esta cabeza de puente. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, que cada vez es más el dron un sustituto viable y terriblemente adelantado o aventajado de la granada artillera. Y me explico. Cada vez se está logrando alcance, ya estamos en alcance del sobrado el terreno de los 122 milímetros. No estamos en los alcances de 152, 155 de caña larga, pero a este paso yo ya no le pongo puertas al campo. Cuando el año que viene se calcula que se van a producir tantos drones FPV probablemente como granadas desde nuestro lado, granadas de artillería. Cuando cada dron FPV mientras vuela genera inteligencia para sus fuerzas, porque vuelan en parejas y hay una persona que está junando las imágenes y obteniendo lo que puede de ella. Cuando esos drones entran por ventanas, se cuelan por troneras y giran una esquina, estamos en una situación radicalmente nueva. Pero además, en los fabricantes chinos te ofrecen ya drones con alta capacidad de carga, pero que está prohibidísimo, de verdad que se lo digo, señora, usarlos para la guerra. O sea, la publicidad de esas tiendas es absolutamente tremenda, dice, y estableceremos terribles sanciones si nos enteramos que ustedes usan estos drones para la guerra. ¿Qué pasa? Cuando hemos pasado de cargar 1,5 kilos a 2 kilos y de 2 kilos a 4 kilos de carga útil durante más de 10 kilómetros, lo que tenemos es un señor problema. ¿Por qué? Porque hemos pasado de llevar explosivo, el armar de las veces improvisado, explosivo de fragmentación, a cargas contra carro que golpeando en el sitio adecuado pues le hacen el día a quien la recibe. Y ahora, que os lo mandé en nuestro canal, fecha reciente, munición termobárica. Cuando una munición termobárica dobla una esquina y entra por una ventana, para todo lo que sea un búnker, un edificio a medio derruir o entero, una trinchera, el daño es completamente atroz. Entonces, si a eso le acabamos de sumar que la fabricación de los drones puramente militares de ataque, los famosos Lancet y otros, pues no para de aumentar,
Claro, es que cruzar ahora mismo, aunque sean los pocos centenares de metros que tiene el Dnipro en esa altura del río, es de un riesgo elevadísimo. Pero yo insisto, imaginaos un aparato que tiene un coste no muy superior al de la propia granada de termobárica, que es como, para que se haga una idea de los oyentes, mira, bueno, no, te iba a decir tu botella, pero es bastante más ancho. O sea, estaríamos Sí. hablando de unos 15, bueno, 150 milímetros, un poco más incluso, de este tamaño, de unos 350 milímetros de largo, una cosa cilíndrica muy pesada porque tiene que llevar un combustible que es lo que produce el efecto termobárico. Si esa cosa, al contrario que la munición termobárica portable por persona, que estamos hablando de los famosos RPOA, ¿verdad, Lucas? Esos Tumblebees que lo lleva un soldado, un infante ruso y de efectos devastadores. Si eso en vez de alcanzarte 500 metros te alcanza 10 kilómetros, tenemos un problema. Y 10 kilómetros y guiado hasta el punto final, hasta donde yo quiero. exactamente, eso es. Y encima, cada vez más, que no lo hemos mencionado antes, con guía autónoma terminal. La carrera de 2024, ya lo he adelantado en algún programa, va a ser aumentar la distancia de la guía terminal. En otras palabras, que conforme el operador detecte el blanco, enfile su dron, dé un comando con su emisora y el dron ya vaya solo. No hace falta inteligencia artificial elaboradísima ni nada por el estilo. Con flujo óptico es suficiente y eso lo que implica es que los inhibidores no valen, eso implica que al trasto o se le baja físicamente o no hay lo que hacer. En este caso, Juan, la pregunta por mi parte técnica sería, ¿por qué no valen los inhibidores en ese momento? Muy fácil, porque como funciona el dron normalmente sin este sistema de guía terminal, es que hasta el último momento el piloto controla con su emisora el movimiento y el gas del dron. ¿Vale? Sí. Entonces tuerce una esquina, hace lo que fuera tal. Pero lo que se está desarrollando de unos meses a esta parte, mi previsión es primavera del año que viene como muy tarde, es que cuando en la imagen que recibe el piloto tiene encuadrado el blanco donde quiere aceptar, cuando da un mando, a partir de ahí, el dron se autoguía manteniendo, como las viejas bombas guiadas por televisión, manteniendo su blanco en el centro. Cuando hace eso, ya, o sea, es que podría coger el operador, dejar su emisora e irse a su casa, porque los segundos que le queda, el dron va a volar solo. Sí, Entonces, pero hablamos entonces de un blanco fijo, un blanco estático. no, no, porque eso ya está básicamente desarrollado. De hecho, se puede hacer si el piloto es habilidoso, porque lo que se puede hacer es bloquear la última orden y que vaya en línea recta, sino un blanco dinámico. Eso va a ser el gran salto del año que viene. Blanco dinámico que en principio debería ser un blanco de cierta entidad. Inicialmente lo que yo tengo encontrado es de vehículos, pero que aunque el vehículo se desplace por la pantalla, el sistema de piloto automático de guía terminal va a reencarar el dron para que siga manteniendo el Para vehículo que en la digamos pantalla. lo que es el encuadre del vehículo es lo que haría de guía. El Exacto, blanco, el eso es. encuadre del blanco es lo que haría de guía. O sea, el bicho lo que hace al final es intenta tener encuadrado en todo momento esa última orden que se ha dado y esa última cosa que ha visto. Eso es, eso es. Vale, vale, ahora ya lo pillo. Y te puedes imaginar lo que eso implica cuando de repente todos esos centenares de miles de inhibidores que se han repartido por el frente, todas las empresas que fabrican inhibidores en Occidente no dan más de sí para venderlos a Ucrania, de repente ese aparato no vale porque o pierde mucha efectividad, porque pensad una cosa. Ahora ya hemos llegado a un momento en el que ambos bandos están básicamente paralelos en desarrollo tecnológico. En cuanto un dron falla, se le deja 24 horas, se muere la batería, se coge y se examina, se le hace análisis forense. Y entonces, a partir de ahí, más que tú tienes un capital intelectual de primerísimo orden en Ucrania, pero también en Rusia, ahora mismo esa gente, uno, está luchando por su país o por su causa nacional en el caso ruso. Dos, si son buenos desarrolladores, no van al frente. Sé que no es bonito lo que he dicho, pero es la pura realidad. Si eres una persona que luchas con tu cerebro, no se te manda a morir en una trinchera húmeda. Te quedas en un taller desarrollando sin dormir, 7/24, lo que tú quieras, pero estás en un taller y no en la trinchera.
Me gustaría, antes de pasar al próximo tema, al tema de la guerra en Gaza, a menos que queráis añadir algo, plantear una última cuestión, porque habéis hablado, bueno, de la dificultad de que se rompa el frente. Yo ya he dicho que esto creo que se va a extender hasta 2025. Hay académicos de todo tipo, bueno, ya sabéis, Lee, O'Brien, Kaufman, Nielsen, hay a patadas, ¿no? Hablo simplemente de los más importantes. Y muchos comentan, dibujan el escenario de lo que esperan para 2024. En el caso de Kaufman, me llama la atención que cuando se le preguntó qué esperaba que ocurriera en 2024 y qué quería que hiciera Ucrania, hablaba de que Ucrania lo que debería utilizar es 2024 como año para reconstruirse, reconstruir su capacidad de generación de brigadas y de formación de brigadas. Literalmente fortificar todo el frente, al igual que han hecho los rusos. No significa que no estuvieran fortificados, pero fortificarlo aún más. Pero eso representaría que buena parte de 2024 sería un año, entre comillas, a la defensiva para Ucrania. Con lo cual, ya sin género de dudas, nos iríamos a 2025. Entonces, y sin más dilación, yo te pregunto, Juan Luis, ¿tú qué esperas que ocurra en 2024 en esta guerra? Pues hombre, mi máximo respeto para Kaufman, pero si están un año entero esperando, las fuerzas rusas van a reponer su Esperando y reponiéndose y reconstituyendo. Claro. Ok, pero yo el problema que le veo es que los rusos van a reponer sus reservas de guerra, van a tener un año entero para formar personal teniendo una demografía más elevada y con menos al límite que la ucraniana. No sé yo si quedas un año entero sin tratar de revertir la situación, en qué situación se quedaría en 2025, pero por otra parte también está la preocupación de, venga, vale, si se intenta otra ofensiva en primavera-verano, se arriesgan a perder todavía más fuerza. Esa es otra opción, ¿eh? Hay gente que lo que afirma es que veremos una ofensiva de nuevo en el sur, de nuevo para llegar al Mar de Azov en primavera. Totalmente. Es la otra opción. A ver, pero tú fíjate, teniendo en cuenta que las fuerzas rusas han tenido más de un año ya para fortificar toda esa línea del Frente Sur, si no se logró este año pasado, sin contar con mucho más material de ingenieros que permitan abrir brecha en los campos minados y demás. ¿Cómo se hace eso? Yo, desde luego, a mí me genera muchas dudas porque pensando en qué puede ocurrir a todos los niveles, lo que nos ha demostrado 2023 es que para que esto cambie tiene que ocurrir algo distinto. Ese algo distinto puede ser que ya sepamos que en 2024, en 2025 o incluso en 2024, no tenemos por qué decir 2025. El candidato no va a ser Donald Trump, que está por ver. Pero bueno, eso podría ser el factor que hiciera que Estados Unidos ya, bueno, acabara generando mucha más ayuda, mucho más envíos. Pero bueno, te paso la misma pregunta, Lucas. ¿Tú qué esperas en la guerra de Ucrania para 2024? Para el año que viene. Pues sinceramente, Jordi, no espero grandes cambios. Yo es que espero, lo hemos comentado antes, no veo ningún elemento por parte de ninguno de los dos contendientes que me indique o algún indicador de que esto vaya a cambiar sobre lo que hemos estado viendo estos meses atrás. Veo una estabilización del frente, quizás pequeños movimientos, pequeños cambios de mano de terreno hacia un lado o hacia otro y poco más. Es decir, no veo mucho más movimiento, al menos en el plano militar. Bueno, chicos, si no, ¿queréis comentar Más, algo Jordi, más? perdona, Sí, y sí. quiero ser claro en esto, ni incluso con la supuesta
cuando llegada los F-16, que llegan ya un año tarde con respecto a lo que se dijo, ni siquiera esa llegada va a significar, digo, antes de que alguien empiece a venderlo como que va a ser la leche, ayudarán evidentemente si llegan, harán su papel, servirán, pero no van a significar un cambio en el terreno que, digamos, Ucrania recupera todo lo que ha perdido. No lo veo. Perdón, ¿puedes repetir eso? Que no veo que eso vaya a significar una ayuda determinante para que Ucrania recupere todo lo que ha perdido. Como he comentado antes, eso es una suma de cosas, es una suma de elementos y de capacidades. Entonces, la llegada de una capacidad en pequeño número de más, de por sí, pues no va a tener un impacto tan significativo como para desequilibrar la balanza de una forma determinante.